Pues Dios les bendiga, hermanas, bienvenidas, bienvenidas a un estudio más de las charlas para mujeres que hemos estado teniendo. Empezamos semanalmente, ahorita lo estamos haciendo cada 15 días y sin duda han sido de bendición, ¿verdad? Las hermanitas que han estado compartiendo, también su servidor ha estado compartiendo. Y hoy vamos a ver este pasaje y vamos a Marcos capítulo 5. Si usted quiere abrir su Biblia, está bien, si no, yo aquí tengo el pasaje de todos modos. Marcos capítulo 5 y tengo que leer prácticamente todo porque esta historia está en medio. Esta historia, de hecho, o sea, esta es una historia intermedia de otra historia, ¿sí? Ahora, este es interesante porque este pasaje de la hija de Jairo, porque inicia con la hija de Jairo, un funcionario, ¿verdad? De la sinagoga, un principal de la sinagoga. Entonces inicia con él, pero se mete esta historia de la mujer enferma del flujo de sangre y quiero compartirle que tanto en el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, a estos evangelios que se les llaman sinópticos, en estos tres evangelios está la historia de esta mujer como la historia de Jairo. Entonces es importante porque Dios, si permitió que estuvieran estos tres, es porque Dios sin duda quiere enseñarnos algo. No es casualidad que tanto Mateo, Marcos y Lucas lo hayan metido en sus evangelios, pero quiero ahondar el día de hoy en el evangelio de Marcos. Está en Lucas también como en Mateo, pero hoy la porción que he escogido para compartirles a ustedes está basada en el evangelio de Marcos. Muy bien, vamos a empezar. Dice Marcos capítulo 5, del 1 en adelante. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, llegó Jairo, perdón, llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: mi hijita se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Y aquí es donde, a partir de este momento, a partir del versículo 25, es donde inicia la historia de esta mujer y el título del tema del día de hoy: libre de aflicción o libre de tu aflicción, como quieras llamarle. ¿Sale? Muy bien, entonces ahí vamos ahora hacia la historia. Pero era necesario que yo les compartiera el contexto. Entonces, en medio de esa situación, Jesús accede a ir a ver la hija de Jairo, que en el momento en que Jairo va, quiero que entienda usted tantito el contexto, en el momento que Jesús va, sucede este evento. Jairo seguramente está preocupado porque dice que se lanzó a los pies de Jesús y le rogó: mi hija, le dice, mi hijita se está muriendo, le dice Jairo, ¿verdad? Y el Señor accede a ir con él. Entonces, en medio de eso, imagínese, yo quiero que usted se imagine por la prisa que tal vez Jairo tenía y se mete esta historia. Entonces, quiero que preste usted atención. Por eso me era necesario compartirle desde dónde inicia la historia. Entonces dice versículo 25, entonces van caminando y Marcos nos dice que una multitud, o sea, miles, estaban ahí en medio, iban tal vez Jesús en medio de todos, o adelante o atrás, vaya usted a saber, pero todo indica, por lo que ahorita vamos a ver, que Jesús iba en medio y probablemente le iban abriendo camino. Entonces iban todos, ¿verdad? Iban hacia allá, Jesús iba hacia la casa de Jairo, y en medio de eso, ¿verdad? En medio de toda esa situación, dice el versículo 25, había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Imaginen, aquí nada más nos detenemos tantito. La primera cosa que vemos aquí es que una mujer con 12 años de hemorragias, algunos la han canalizado y creo que es lo más lógico, creo que es lo más ideal, aunque el pasaje no dice de dónde tenía hemorragias, pero los estudiosos mencionan que seguramente es como la menstruación que tiene la mujer cada mes, o bueno, si es regular cada cierto tiempo, yo digo cada mes, no soy mujer ni sé de eso, pero las que son regulares lo tienen cada ciertos días, las que son irregulares, pues cada 2 meses, cada 3 meses, pero esta mujer tenía 12 años, hermanitas preciosas, 12 años con hemorragias. Y si es la que la mayoría, ¿verdad?, de los teólogos mencionan que era una hemorragia como la de su menstruación, imagínense cómo estaba la mujer. Seguramente esta mujer hasta anémica estaba, seguramente hasta anémica estaba ella por la situación, ¿verdad?, que estaba pasando, tal vez pálida, tal vez delgada,
Vaya usted a saber, no sé si usted, imagínense, ustedes que son mujeres y que las que tienen, ¿verdad? Menstruación todavía, las que arreglan, imagínense lo que sufren, imagínense ella constante, 12 años con flujo, 12 años con fluido. Es una realidad que está pasando esta mujer. A lo mejor, ay, pastor, el lenguaje que está usando, ese lenguaje que en realidad tal vez la mujer estaba sufriendo, estaba sintiendo. Entonces dice que ella tenía 12 años que padecía hemorragias. La palabra que se nos traduce como padecer tiene que ver con algo permanente. Entonces, bien puede decir, tenía permanentemente hemorragias desde 12 años, no desde los 12 años, porque no se nos dice la edad de esta mujer, no sabemos su nombre, no sabemos de dónde era, que seguramente era judía, pero no sabemos su nombre, no sabemos nada, no sabemos si tenía esposo, no sabemos si tenía hijos, no sabemos los detalles, digamos, más importantes, pero lo más importante nos lo deja el evangelista y nos dice, tenía 12 años, no sabemos si era anciana, no sabemos si tenía mediana edad, no se nos dice nada, solamente nos dice que había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Entonces, aquí encontramos lo primero, es una mujer que está sufriendo. Quiero que usted entienda, esta es una mujer que está sufriendo. Jairo está sufriendo. Insisto, por eso el contexto. Jairo está sufriendo, va, busca a Jesús. La hija de Jairo está en agonía, está sufriendo. Y esta mujer está sufriendo. Tenemos dos mujeres, una joven y una mujer ya adulto, seguramente sufriendo en este pasaje. Entonces, lo primero que encontramos, hermanas, es que hay aflicción aquí. Hay aflicción. Entonces, esto es algo que muchos vamos a pasar, sea hombre o mujer en la vida. Recuerde usted lo que dijo Jesucristo, ¿verdad? En el mundo tendrán aflicción. No sabemos qué aflicciones puedan llegar a nuestra vida. En este caso, esta mujer tenía una aflicción física, tenía una aflicción de salud. Era el problema de esta mujer, un problema de salud. Entonces, lo primero que vemos aquí es que hay aflicción, 12 años constantes de hemorragia. Continuamos en el versículo 26. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Oiga, aquí encontramos como que, ¿cómo le diría yo? Como que cosas que le echan más sal a la herida. Porque por si esta mujer ya viene sufriendo, ella ya está afligida por la enfermedad que ella tiene y todavía nos añade más el evangelista porque dice que había sufrido mucho a manos de varios médicos, o sea, todavía la aflicción que ella traía y en el intento de ella de ver a varios médicos, varios doctores, ella seguía sufriendo. ¿Por qué? Porque nada de lo que hacía le salía bien, nada de lo que hacía, los mejurjes, los test, y hace esto al otro, nada le funcionaba. Entonces ella había sufrido. Entonces está sufriendo físicamente, está sufriendo emocionalmente, está sufriendo médicamente, está sufriendo económicamente, porque dice que se había gastado absolutamente todo. Y está sufriendo también cuando dice que en lugar de mejorar iba de mal en peor, estaba sufriendo también anímicamente. Su ánimo seguramente estaba desmoralizado, hermana. Entonces, pobre mujer, no es nada más, quiero que entiendas, no es nada más el flujo de sangre. Si alcanzas a ver lo que te estoy diciendo, o sea, no es nada más el flujo de sangre, no era nada más el flujo de sangre, era también el asunto de la desilusión de los médicos, era el asunto de que ya no tenía dinero porque dice que se había gastado todo. No se nos dice que había gastado una parte en el médico, no, había gastado todo. Ahora, es normal que ella haya gastado recurso porque cuando usted está enfermo, usted hace lo posible por gastar en el médico. Usted hace lo mejor, lo posible porque pueda ir al mejor doctor si está en sus manos, por hacer lo que el doctor le indique. Y si usted conoce algún té, alguna hierba, algún mejurje, usted lo hace. Entonces no podemos juzgarla. No podemos decir, ay, qué tonta fue, mejor si hubiera ido con fulano o Jesús desde el principio. Sí, pero Jesús apenas tenía poco tiempo de su ministerio. Ella ya tenía por lo menos 11 o 12 años. A lo mejor cuando escuchó de Jesús, ella tenía 11 años de flujo. Y ya hasta que lo encontró o fue a verlo, pasó un año, no sabemos. Pero entonces no la critiquemos porque es lo normal que haría cualquier ser humano, cualquier persona en sus 5 sentidos, buscaría a los doctores y gastarías el dinero, conseguirías. La hermana
¿cómo se llama esta hermana? Fue oveja mía que estuvo, donde estuve pastoreando anteriormente. La hermana, se me fue el nombre, Toñita, la hermana Toñita. La hermana Toñita perdió un hijo, ya grande, obviamente con hijos, esposa, pero un hijo, al final de cuentas, la hermana Toñita perdió un hijo, pero ella gastó mucho mucho dinero en su hijo, se sabe, ¿verdad? Yo supe cuando me contaron la historia, la hermana sigue fiel, por cierto, en la iglesia, en aquel entonces no era cristiana, a raíz de eso después ella se hizo cristiana tiempo después, pero sé que ella vendió ranchos, posesiones, propiedades, con tal de hacerlo mejor para su hijo y que llévalo aquí, llévalo allá, hay otra ciudad y lo movían y al final de cuentas la voluntad de Dios se hizo presente y Dios dijo ya no, él tiene que estar conmigo. Entonces les doy este ejemplo porque esta mujer enferma de flujo pues seguramente gastó para doctores para su vida, en doctores para su vida. Bueno, entonces el versículo 26, hermanos, ya hasta me estoy deprimiendo yo, hermanas preciosas, ya hasta me estoy deprimiendo porque o sea, en lugar de ayudar en algo, el versículo 26 nos deprime más. Pero bueno, pero aquí viene lo bueno. Entonces dice el versículo 27, cuando yo hablar de Jesús, bueno, lo segundo que podemos ver aquí es que a veces en tu aflicción puede que venga algo de más aflicción. A veces decimos, es que cuando pastor, cuando no me llueve, me llovizna. Así, hermanitas preciosas, a esta pobre mujer. Así está esta mujer. Bueno, dice el versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Entonces aquí, hermanos, aquí encontramos ya algo. Aquí ya encontramos algo positivo. Aquí ya encontramos la esperanza que esta mujer puede tener en medio de la aflicción. Aquí encontramos esperanza en medio de toda esa aflicción que ella está teniendo. Ahora, algunos dirán, sí, pues es que dejó a Jesús al último. Insisto, o sea, Jesús tenía poco de haber iniciado su ministerio. Si lo hubiera conocido tal vez desde el principio, probablemente lo hubiera buscado. No estamos aquí para juzgar a esa mujer. No estamos aquí para juzgar. Somos muy dados a juzgar a la gente. Es que si hubiera sido primero acá, si hubieras hecho el otro. No juzguemos, hermano. La gente sabe qué hace, qué no hace, por qué a veces sí, por qué a veces no. Dejemos ya esa mentalidad de jueces que tenemos en ocasiones. Bueno, entonces aquí ya vemos el tinte de esperanza y ella dice, si tan solo tocare, dice ella, pensaba entre sí, ella dice, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Entonces ella lo que hace, porque el versículo 29 dice, al instante cesó su hemorragia, entonces sí lo toca, obviamente. Entonces ella dice, cuando yo hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. O sea, hizo así, no sé, vaya usted a saber la escena. A mí hasta incluso se me hace una escena chusca, de esperanza, triste, pero me imagino Jesús caminando, ¿verdad? Entre la gente, por acá empujándolo, acá este, el otro, y ella de una u otra manera alcanza, hace un esfuerzo por tocar una parte de su ropa, que no se nos dice qué fue, no se nos dice si fue acá arriba, si fue acá, si fue las pompas, si fue la pierna, si fue el tobillo, no se nos dice qué, solamente dice que tocó una parte de su ropa, ni siquiera, parece ser que el pasaje dice que ni siquiera su cuerpo, solamente tal vez si iba caminando Jesús y a lo mejor una de las borlas, tal vez de su manto, con eso, ella dice, con eso me será suficiente. Entonces, hermanos, uno podría decir, y de hecho creo que algunos teólogos piensan esto, algunos teólogos piensan que la fe de la mujer es un tipo de fe supersticiosa. O sea, como que pone su fe en el manto. Puede que sí, yo no estoy seguro, la verdad. Usted puede tomar cualquier postura, pero al final de cuentas Jesús le va a decir, tu fe te ha sanado. Entonces yo no, tal vez no alcance a ver una fe media supersticiosa. Simplemente ella dijo, pues con esto me es suficiente, pues son las ropas de él con eso. No es que ella pensara que la ropa tuviera el poder para sanarla. No, ella sabía que sin duda, porque el pasaje es claro, dice, cuando oyó hablar de Jesús, no dice cuando supo que Jesús venía vestido, no, dice cuando oyó hablar de Jesús, ella ya había oído de alguna u otra manera hablar de Jesús. Entonces, cuando tú oyes hablar de Jesús, tú vas a buscar a Jesús, hermana.
quiero que entiendas, yo no sé qué aflicción tal vez estés pasando en este momento, hermanita, pero si tú estás oyendo de Jesús o si tú has oído hablar de Jesús, tú tienes que buscar a Jesús, tú tienes que ir a Jesús, que es lo que hace esta mujer. Oyó hablar de él y dijo, voy a ir. Entonces tú, hermana, en medio de la aflicción que tú estás pasando tal vez en este momento, sea cual sea, porque ella ya vimos, la aflicción no era nada más el flujo de sangre, era la aflicción económica, la aflicción de la hemorragia, la aflicción de la depresión, la aflicción moral, la aflicción espiritual, la aflicción económica, porque ya estaba sin dinero, hermano. Quiero llorar, en serio. No es nada más la hemorragia, que eso añádale seguramente su estado anímico, tal vez toda pálida, toda blanca, no sé, pero qué historia tan triste, de veras, es una historia triste y está en medio de todo esto, en medio de una situación, ella aprovecha ahí, va y se mete entre la multitud y vaya usted a saber si empujó a alguien o si abrió camino, no lo sabemos, pero ella alcanza a tocar, hermana, esfuérzate. Y esto no es humanismo, esfuérzate por buscar del Señor. Necesitas hacer un esfuerzo, hermana. Sabes, estamos tan ocupados que a veces no tenemos tiempo para Dios. Nos levantamos y ¿qué es lo primero que hacemos? Abres tu WhatsApp, abres tu Facebook, abres el YouTube, abres tus redes sociales, el Instagram, Twitter, no sé. U otras cosas, no lo sé. ¿Sabes que yo no hago eso? No es presunción ni nada, pero yo no hago eso. Yo no prendo, yo antes de dormir, y mis ovejas lo saben, mi celular está prendido las 24 horas. Si, no, si una oveja de mi iglesia me llama a las 2, 3, 4 de la mañana, yo contesto. Si me llama normal, llamada normal. Si me llama por WhatsApp o mensaje de WhatsApp, no. Porque antes de dormir yo apago mis datos y Wi-Fi. Y en la mañana, antes de prender mis datos y Wi-Fi, yo no los prendo si no he tenido algo con Dios. Yo no prendo mis datos, ni activo mi Wi-Fi, ni veo mi WhatsApp, ni nada, si no he tenido algún pequeño encuentro, aunque sea, con Dios. Tienes que esforzarte. Tienes que hacer un esfuerzo. Insisto, esto no es humanismo. Esto no es humanismo, ni asunto motivacional. Tú puedes y vamos, échale ganas. No, no se trata de este asunto, no. Pero quiero que entiendas que la mujer hizo un esfuerzo por llegar a Jesús. Estaba débil. Imagínate, 12 años perdiendo sangre. Ve tú a saber cómo le hacía para, no sé si tomaba licuados de betabel, no lo sé, zanahoria, vaya usted a saber algún té que le ayude porque sangre que está perdiendo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, yo no sé qué tomaba ella para recuperar, por así decirlo, la sangre que ella estaba perdiendo. Pero quiero que entiendas que en medio de toda esa, de toda la aflicción que ya vimos, no es nada más la hemorragia, sino en medio de todas las aflicciones que ella está teniendo, ella hace un esfuerzo por llegar al maestro. Necesitas hacer un esfuerzo, hermana. No sé en qué le estés fallando, aparte de la aflicción que tú tengas, pero a lo mejor estás fallando en tu relación con Dios, en tu oración, en tu comunión. No lo sé en qué estés fallando como mujer, pero haz un esfuerzo, ve a Él, ve a Él, ve a Él, clama a Él, búscale a Él, ve a Él en oración, haz un esfuerzo. Bueno, dice, pensaba si tan solo logro tocar siquiera su ropa quedará sana. Entonces sí nos dice que ella lo toca, dice, cuando yo hablar de Jesús se le acercó por detrás de él y le tocó el manto, o sea, lo tocó. Versículo 29 dice, al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Por eso saqué ese título, libre de tu aflicción. Ahora usted dirá, ¿cómo sabía que quedó sana, hermana? Si tú tienes 12 años enferma con el flujo de sangre, ahora, insisto, la palabra flujo es que el flujo es constante, constante, sale, está saliendo a lo mejor por gotitas, por lo que sea, no lo sé. Me declaro ignorante en eso, pero si tú tienes 12 años enfermo, tú sabes cómo está tu cuerpo, tú sabes cómo está tu organismo por dentro. No necesitamos ser tan sabios para darnos cuenta que lo que nos dice Marcos es cierto. ¿Cómo es posible que se haya dado cuenta? Sí, se dio cuenta, sí se siente, sí sabe. Ella sabe en el momento que queda sanada. Es impresionante esto, hermano. No sé si a ti te emociona, pero a mí sí me emociona y quiero llorar porque ella se da cuenta, ya no estoy teniendo flujo.
¿Por qué? Porque tuve fe en el Señor, no en la ropa. Tuve fe, a lo mejor, si quieren ustedes, una fe distorsionada, una fe supersticiosa, como quieras, pero tuvo fe. El punto es que la tuvo fe en Cristo. Entonces ella cuando lo toca, se da cuenta, porque el pasaje es claro, dice, y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. ¿De cuál? De todo ese azote que ella venía trayendo de 12 años con fluido de sangre, 12 años con hemorragias. Entonces, fíjate, esto es interesante. Entonces ella al instante cesó su hemorragia y al instante también ella se dio cuenta de que había quedado sana. Pero también, Fer, chécate cómo dice el versículo 30, al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? Escucha bien porque recuerdas que te dije que seguramente no le había tocado ninguna parte de su cuerpo, que yo lo mencioné, pero no, me retracté porque dije, no le tocó la ropa, aquí no le tocó su cuerpo. Jesús está diciendo, ¿quién me ha tocado la ropa? Creo que hay otras versiones, o no sé si Marcos, Mateo mencionan quién me ha tocado en general, pero Marcos se sabe que el evangelio de Marcos prácticamente es el evangelio de Pedro. Entonces, Pedro es un testigo ocular. Si es así, Pedro es un testigo, seguramente vio la situación, seguramente, no sabemos, porque Pedro ahorita va a decir, ¿cómo, Señor? Preguntas, ¿quién te ha tocado? Entonces dice, ¿quién me ha tocado la ropa? Respondió Jesús. Entonces, la mujer al instante sabe que queda sana. La Biblia dice que al instante queda sana y ella se da cuenta al instante de que ha cesado su hemorragia, de que su cuerpo ha quedado limpio, pero al instante también Jesús, él va caminando, se voltea porque dice, ha salido poder de mí. Y por eso pregunta, ¿quién me ha tocado? Y Pedro dice, ¿ves que te apretuja la gente? Y le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces Jesús está buscando a la mujer, o sea, omite lo que le dicen sus discípulos. Aquí no lo dice, pero seguramente Lucas o Mateo sí mencionan, dice, no. O sea, le aclara a Pedro y a sus discípulos, les estoy diciendo porque ha salido de mi poder. Vamos a ver los pasajes alternos porque creo que es algo interesante. Vamos a Lucas capítulo 8, ahorita regresamos a Marcos, pero vamos a Lucas capítulo 8, 41 al 56. Aquí está. 45, Lucas 8, 45. ¿Quién me ha tocado? Preguntó Jesús. Como todos se negaban de haberlo tocado, Pedro le dijo, maestro, son multitudes las que te oprimen. Dice, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. O sea, Pedro le está diciendo, maestro, pues qué pregunta, pues si son todos, pues si ve cómo venimos aquí en la bola, ¿no? Venimos todos juntos. Y dice Jesús, no, alguien me ha tocado. Yo sé que de mí ha salido poder. Hermanos, qué hermoso esto. Ahora vamos a Mateo 9. Vamos a ver cómo nos lo menciona Mateo 9, 18. Mateo 9, 18 en adelante. Mateo 9, 18 en adelante. Dice, ¿dónde está? No, aquí no lo menciona, Mateo lo menciona muy breve. Dice, en esto una mujer que hacía 12 años que padecía hemorragia se le acercó por detrás y tocó. Sí, no, Jesús se dio la vuelta y le dijo no. Lo que es Marcos y Lucas lo dan un panorama más amplio. Entonces Jesús dice, es que ha salido poder de mí. Ok, entonces Jesús, al notar que ha salido poder de él empieza a buscar a la mujer, él empieza a buscar a la multitud y empieza a preguntar, porque yo creo que Jesús empezó a decir, ¿verdad? Y la gente empezó a escuchar, ¿quién ha tocado al maestro? ¿Quién ha tocado? Salió poder de él, no sé la escena, ha de haber estado genial. Por eso dice, la mujer sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies le confesó toda la verdad. Aquí la siguiente enseñanza es, arrójate a los pies del maestro en medio de tus aflicciones. Arrójate a los pies del maestro en medio de tus aflicciones. Yo tengo aflicciones. Tú tienes tus aflicciones, tus tristezas, tus dolencias, tus sufrimientos. Ve al maestro. Ni siquiera es preguntarle, Señor, ¿por qué? Ve al maestro. Porque hay confianza entre nosotros y Él. Hermanas, no debe haber desconfianza. Ve al maestro, arrójate a sus pies,
Ya es en este mismo capítulo ya son dos que se arrojan a los pies de Cristo. Jairo se arrojó primero diciendo, maestro, ayuda a mi hijita. Y ahora esta mujer va y que también se arroja a los pies de Jesús. Entonces, hermana preciosa, en medio de tu aflicción, de tu dolor, de tu sufrir, de tu sentir, arrójate, échate a los pies del maestro. Ahora, aquí hay algo interesante porque dice, la mujer sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo. ¿Por qué se acerca temblando de miedo? ¿Por qué se acerca? Se acerca temblando de miedo por una sola razón. Por una sola razón se acerca temblando de miedo. El libro de Levítico 18, si no me equivoco, en el libro de Levítico menciona que una mujer que estuviera con flujo de sangre no debía de estar con la gente, debía de estar apartada, porque era inmunda. No inmunda por ser mujer, no, inmunda porque estaba teniendo fluido de sangre, ¿sí me entiendes? Entonces, esta es otra aflicción más. Seguramente esta mujer estuvo 12 años apartada, 12 años apartada. Y después de 12 años dice, no, ya escuché de Jesús, voy a ir, no me importa, voy a ir, yo sé que no debo salir, yo sé que debo estar aquí. Ella no estaba en cuarentena, ella estaba 12 años aislada prácticamente de la gente. Entonces, en este momento ella le vale, porque hace el esfuerzo por llegar al maestro, y allá el libro Levítico decía que si ella tocaba a alguien, que si una mujer con flujo de sangre tocaba a alguien, contaminaba, como estaba impura, como estaba contaminada, como estaba inmunda, hacía inmundos a los demás contaminándoles. Entonces imagínate, si entre todos estaban apretujando, ¿a cuántos no fue a contaminar? ¿A cuántos no fue a contaminar? Entonces ella expuso el caso. No, pues es que yo padecía de esta situación. No, hombre, se han de haber puesto pálidos algunos cuando oyeron eso porque, ya nos contaminó, no sé qué, pero el asunto es que ya estaba sana, ¿te das cuenta? Pero de una u otra manera, ella tal vez tenía temor porque probablemente podía incluso hasta ser apedreada por esa situación. Entonces no es nada más tenía miedo a Jesús, no le tenía miedo a Jesús. Tenía miedo de lo que la gente loca pudiera hacer, porque ya ves que la gente cuando anda en multitudes se envalentona. Entonces, no, ella tenía ese temor, pero bueno, le cuenta a Jesús toda la verdad. ¿Qué está haciendo, hermanos? Confesando el milagro públicamente. Otra enseñanza aquí, si Dios ha hecho algo en tu vida, compártelo con otros. La multitud oyó lo que pasó. A ti Dios te bendice y te hace algo y mira, te quedas callado. La verdad es que nosotros cada domingo tenemos momentos de gratitud y peticiones para que toda la iglesia diera algo, dijera algo de lo que Dios ha hecho, pero mejor guardamos silencio. Ahora, bueno, es que a mí no me ha hecho un milagro tal cual. No es un milagro el simple hecho de que estés vivo ese día y vayas al culto. No es un milagro el simple hecho de que ahorita estén algunas, gente ahorita está muriendo por COVID y tú estás ahorita sana. Sí, tal vez con tu enfermedad, pero estás sana, estás viva todavía. No me digas que eso no es un milagro. El asunto es que estamos acostumbrados a milagros rimbombantes que suenen. Bueno, como el de esta mujer, pero ella comparte lo que Dios ha hecho por ella comparte lo que Cristo ha hecho por ella y le comparte seguramente, mira Jesús, yo tengo 12 años así, no sé qué, y gasté en médicos y shalala. Ahora, ¿recuerdas cómo inicia la historia? Con Jairo. Entonces Jairo está desesperado, esto ya es asunto mío, probablemente Jairo está así, ay maestro, ¿a qué hora nos vamos a ir? Ya despacha a esta mujer, despídela. Jairo está en medio de esa situación, la hija de Jairo está muriendo en medio de esa situación y Jesús se detiene. ¿Sabes por qué se detiene Jesús, hermana? Porque Jesús, porque Jesús tiene tiempo para ti y para mí. ¿Sale? ¿Te imaginas la preocupación de Jairo? Si tú y yo hubiéramos sido Jairo, tal vez hubiéramos jalado al maestro o a lo mejor le hubiéramos dicho a sus discípulos, oye, ya apúrenlo, ya, que luego nos cuente la historia, mi hija se está muriendo, por favor. En medio de todo eso está Jairo y está muriendo la hija de Jairo. Es una historia triste, hermanos, pero Jesús se detiene a esperar. Primero se detiene, alguien me ha tocado, ha salido poder de mí. Segundo, se detiene a buscar quién fue la mujer. Ahora, probablemente él sabía, pero quería que ella, por su propia cuenta, saliera. Entonces se detiene primero porque alguien lo ha tocado.
Se detiene para buscar a la mujer y se detiene a escuchar la historia de la mujer y se detiene para bendecir a la mujer, que es lo que va a hacer ahorita, porque cuando ella confiesa toda la verdad, dice, hija, tu fe te ha sanado. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Y queda sana de tu aflicción. Jesús sabía que eso le estaba afligiendo a ella y le dice, queda sana. Ahora, aquí hay una palabra importante que a veces omitimos cada que leemos este pasaje. Le dice, hija. No le dice, mujer. Ahora, que no hubiera estado mal tampoco, no es una falta de respeto, ¿sale? Pero Jesús le dice, hija, porque Jesús está, se está comportando como el Padre Celestial. Jesús es un padre para ti, hermana. Yo sé, sabes que es complicado para algunas mujeres y varones ver a Dios o a Jesús como, como una figura paterna. ¿Y sabes por qué? Porque sus padres las han maltratado como no tienes una idea. Entonces, el simple hecho que les mencionen que Dios puede ser un padre, lo canalizan como su padre terrenal. De veras, hay conflicto a veces, pero te digo algo, pues si eso es un conflicto, pues velo como hijo, velo como tu rey, velo como tu Señor, velo como tu Dios, como tu proveedor, como tu sanador. Eso no es problema, no es problema en lo que Dios trabaja y en lo que lo aceptas como padre, pero le dice hija. Entonces ese término le está diciendo, él la está adoptando. Ella entiende que Jesús es un padre para ella, él se está comportando como un padre. Y hermana, Jesús se comporta como un padre para nosotros. Por eso se detiene, porque es lo que un padre haría por su hija. Escucharla, atenderla, hacer lo que estuviera en él para sanarla, cuidarla, etcétera. Entonces le dice, hija, tu fe te ha sanado, no yo. Ahora bien, sabemos que fue el poder de Jesús, pero dice, tu fe te ha sanado. Entonces te das cuenta que a lo mejor era un poco supersticiosa la fe de ella, pero al final de cuentas Jesús la acepta y la va a perfeccionar Jesús, la fe de ella. Entonces, y además le dijo, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Ese rey de paz, que ese que dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, se la da esa paz a la mujer. Entonces, hermana preciosa, a lo mejor tú todavía no has sido sana de tu aflicción, probablemente no. Es más, probablemente a lo mejor Dios no quiera sanarte de tu aflicción, porque a lo mejor quiera usar tu aflicción para algo, para algún propósito, no lo sé. Pero te digo una cosa, en medio de tu aflicción, tu dolor, tu sufrimiento, puedes tener paz, definitivamente. Va a haber otra vez momentos en que a lo mejor das el bajón, pero el Señor te va a mandar su paz. Tú como hija debes de ir a Él y aceptar la paz que Él te da. Entonces hasta aquí terminamos con la historia de esta mujer y le dice Jesús, vete en paz y queda sana de tu aflicción. La palabra sana tiene dos implicaciones aquí, sana físicamente y espiritualmente. Entonces Jesús la sana de una manera, hermanas, integral. Los milagros de Jesús son de una manera integral. La sana como físicamente, como la sana también espiritualmente. Le da incluso salvación a esta mujer. Entonces hasta aquí llegamos con la mujer, pero pues vamos a terminar la historia, ¿no? Porque va a decir, pastor, pues aquí terminamos. ¿Y qué pasó con la hija de Jairo? Vamos para allá. Entonces, hasta aquí quedamos con la mujer de flujo de sangre y oramos, hermanitas, para que su aflicción, que usted quede sana de toda aflicción que pueda tener en su vida. Que el Señor, ese que es Padre de usted, le mande sanidad y que le dé esa paz que usted necesita en medio de su aflicción. Y que el Señor diga, queda libre de tu aflicción. Continúo con la historia para terminar. Dice, entonces recuerda, Jairo siempre estuvo ahí esperando, impaciente seguramente. Y chécate lo que dice aquí. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto, tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Ahora, esta palabra es clave. Dice, bueno, esta frase dice, ¿para qué sigues molestando al maestro? Probablemente, insisto, este es asunto mío, tácheme de loco, pero seguramente Jairo sí estaba de una u otra manera presionando a Jesús. ¿Sí entiendes? ¿Para qué molestas? Ya no lo molestes, ya déjalo, no lo molestes, ya no lo molestes.
tu hija ha fallecido. Imagínese qué pasó por la mente de Jairo. Si tú hubieras sido Jairo, si tú hubieras sido ese padre, tú hubieras dicho, Señor, qué poca, ¿cómo es posible si vas conmigo y te detienes aquí? No puede ser, no sé, hermanos, te enojas con Dios, te enojarías con Dios, tal vez, no lo sé. Pero bueno, Jesús escucha eso. Dice, tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso a la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. Esto ya no tiene que ver con el tema de la mujer. Te lo aclaro, hermana, que me estás viendo en este momento, pero te digo algo también como Jairo, no tengas miedo. No tengas miedo. Cree nada más. Confía nada más. No hay por qué temer. No temas, como le dijo Jesús a Jairo. Le dice, no tengas miedo, cree nada más. No dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos, y entonces entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos, tomó consigo al padre y a la madre y a la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo, mira, este pasaje es un pasaje de contrastes, porque mientras la mujer nada más medio tocó el manto, Jesús va y toca a la niña con eso, ¿verdad? Con su mano la toca, ¿verdad? Y le dice Jesús, la tomó de la mano y le dijo, Talita Kumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. Ahora, estas palabras son clave también porque Jesús le toma la mano y a ella, le dirige las palabras a ella. Por eso dice Jesús, a ti te digo, porque dicen los que saben que si Jesús no dice, a ti te digo, y si Jesús nada más dice, levántate, pues todos los muertos dicen ahí, dicen los que saben que es tanto el poder de nuestro Dios, que si Él no hubiera especificado, a ti te digo, se levantan todas las muertas del cementerio, de las tumbas de aquel entonces. Es como cuando Lázaro, cuando resucita Lázaro, tiene que decir el nombre en específico. Lázaro, otra vez, a ti te digo. Entonces aquí es la misma frase. Niña, a ti te digo, levántate. Lázaro, a ti te digo, sal fuera, porque si no especifica, con tanto poder que tiene Jesús, se hubieran levantado todos. Es más, ¿recuerdas en su resurrección? Varios muertos resucitaron. Cuando Jesús muere, varios muertos resucitan y él al tercer día resucita. Bueno, entonces le dice, niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar, y ante este hecho todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. O sea, que comiera para que se dieran cuenta que en realidad estaba viva, que no era un fantasma, que no era un espíritu, que era de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, ni que la niña estaba nuevamente a la vida y que le dieran de comer. Eso era una prueba de que en realidad estaba 100% viva. ¿Te acuerdas cuánto tiempo estuvo la mujer enferma de flujo de sangre? 12 años. ¿Y cuántos años tiene esta niña? 12. ¿Te das cuenta que son contrastes? Son contrastes. Por algo el Señor permitió que lo incluyera Mateo, Marcos, Lucas en sus evangelios. Entonces, un contraste, una mujer de 12 años enferma de flujo de sangre, aquí, aquella que nada más toca su manto, Jesús aquí toca a la niña literalmente, le habla a la niña, 12 años tenía la niña, no son coincidencias, por algo lo metió Marcos ahí para enseñarnos. Y en todo, ahora, la escena no gira en torno a estas personas. La escena no gira en torno a Jairo, no gira en torno a la mujer de flujo de sangre, no gira en torno a la niña. La escena, toda la escena bíblica siempre va a girar en torno de Jesús. Así que, hermanas, vayamos a Él, busquémosle a Él y digámosle, Padre, así como tomaste de la mano a aquella niña, tómame a mí de la mano y líbrame de toda aflicción. La niña, te digo algo, ya no tenía aflicción. ¿Sí te das cuenta? Porque cuando ella muere, pues ya, se fue se quedó, o sea, ya no hay aflicción. ¿Sí entiendes lo que te estoy diciendo? Cuando la niña fallece, ya no hay aflicción, ya hay reposo, descanso para ella, porque para los que nos quedamos aquí es terrible perder un hijo. Pero Jesús va y la toma. Entonces, si tú estás ahorita en medio de una aflicción, ¿qué te parece si le dices al Señor, Padre, tómame, en un sentido espiritual, obviamente? Padre, tómame de tu mano,
levántame. Así como le hablaste a esa niña, háblame también a mí. Padre, gracias por esta palabra conmovedora, Dios. No puedo evitar no puedo evitar llorar, Señor, por esta escena, por Jairo, por la mujer, por la niña, por mi hija. Es inevitable la tristeza que podemos ver en este pasaje, pero al final, Dios, siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza y tu voluntad soberana eh, rige nuestra vida, Señor. En ocasiones tú das la vida, en ocasiones no. No sabemos por qué sí sanaste a la hija de Jairo, no sabemos por qué la resucitaste y a otras no, no sé. Solo tú sabes, Padre. Podríamos sacar conclusiones que no vale la pena. Pero gracias porque sanaste a esta mujer, gracias porque resucitaste a esta pequeña, esta adolescente de 12 años. Padre, yo oro por mis hermanas aquí presentes. Gracias por las que están, por las que pudieron apartar tiempo para poder escuchar, Señor, esta palabra. Yo espero de corazón que haya sido de bendición a su vida. Bendícelas y gracias por su vida. Que compartan esta palabra, Señor, en el momento que se suba y que seamos de bendición a otras hermanas o a otros hermanos, porque yo es para mujeres, pero cualquiera puede escuchar esta palabra. Bendecimos tu nombre, Santo Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.